una función, podemos teatralizar, muchachos, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos a tomar un riquísimo café que es de La Facenda, porque La Facenda es pasión por el café, que es muy rico y lo vamos a acompañar con estos petit fours que trajimos desde Rosario, ¿eh? Ah, sí. Son de familia Anabel. Están muy buenos, así Muy que espero buenos. que les gusten. Bueno, muchas gracias, Augusto. Un sorbito de café. ¿Mucho teatro? ¿Hay mucho teatro en la cocina, Guillermo, o no? Y pienso que sí, en algunos casos sí. Hay excelentes actores, mejor actores que cocineros. Y, Mejores actores y que a veces cocineros. hay, pero seguro, muy buenos cocineros que tienen cero de actuación, entonces no se los conoce, son anónimos, fantásticos profesionales, que no entran en esa, porque no les interesa, porque no saben, porque no quieren. Por supuesto, pero viste que ocurre que hoy hay cocineros de Instagram o de Facebook y después no sabes dónde cocinan. Nicolás, ¿Pasa ahí, eso? Ahí cocinan, ahí cocinan. ¿Pasa eso? Lo hemos comprobado. Usted, Pietro, que es un gran crítico gastronómico. ¿Qué Pasa demasiado, o sea, se ha trasladado lo real a lo virtual. Como decía vos, hoy en día la dinámica de la comunicación evidentemente es diferente, los parámetros son distintos. Existen personas que saben manejar, conocen los mecanismos de comunicación, saben cómo manejarlos, conocen los tiempos, conocen las metodologías y sin ser cocineros parecen ser extraordinarios intérpretes de la cocina. Y esto de las nuevas generaciones, Guille, vos que sos un maestro de cocina, ¿no? Específicamente hoy sos un gran maestro de cocina en el colegio y demás. Me dedico a eso. Te dedicas a eso. enseñar. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Les Bueno, cuesta más aprender los en esta jóvenes profesión o quizás quieren salir en la calle? Ponen las patitas en la gastronomía gracias a estos, comillas, falsos, pero que sí, que los jóvenes consumen constantemente todo lo virtual. Entonces por ahí se enganchan, como dice Pietro, en la gastronomía y después entran a un instituto, empiezan a conocer la verdad de la milanesa. Ahí se dan cuenta de la verdad. O sea, la gastronomía es para darle de comer a la gente, más allá de para mostrarla. Yo considero que sigan los Instagramers y todo eso difundiendo la gastronomía porque es una manera de atrapar quizás futuros nuevos talentos. Ahora, una vez que se ponen a estudiar y se dan cuenta que va más allá de la fotito. Porque en la foto vos no le pones demasiada textura, no le pones cero sabor, no le pones cero aroma y no le pones un montón de cosas que en la realidad le tenés que poner. Aparte, la gastronomía no es una foto, son cosas distintas. Yo he tenido la suerte de hacer todo. Y actualmente también. Televisión, donde me pongo en un personaje payasesco, popular, para llegarle a la gente, a la ama de casa. Absolutamente. Pero en el colegio soy el director. ¿Cuándo empezaste a cocinar, Guille? Profesionalmente, No. Cuando dijiste, voy a ser cocinero. cuando dije voy a hacerlo, fue cuando tuve que dejar otra vida, cuando dije no quiero ser médico y Ajá, entonces mira, voy a no ser sabía. cocinero. Fue cuando tuve que dejar otra vida, cuando dije no quiero ser médico y Ajá, entonces mira, voy a no ser sabía. cocinero. ¿Estudiás medicina? Claro, y ya avanzada la carrera, en un quinto año dije esto no es para mí, y fue un terrible golpe de timón. Afortunadamente encontré una ruta fantástica, lo conocí al Gato Dumas. ¿Fue ahí automáticamente que conociste al gato? Fue por decisión mía y fue por un gran corazón de parte de él. O sea, él era recontra conocido, era el número uno y demás, y yo era un joven que iba a comer a sus restaurantes, lo tenía como referente. Entonces tuve el atrevimiento de contactarme con él y contarle mi desgracia, tardía, porque tenía 24 años. Lo que corroboro que nunca es tarde cuando te llega la pasión, ¿no? Podés cambiar millones de veces, eso se lo digo a mis hijos. Busquen algo que realmente les guste, los apasione, pasión les pongan es los tan importante. ojitos brillantes. Y yo lo encontré, ayudado por el gato, obvio. Enorme mentor que bueno, me tomó como discípulo y ahí empecé a los 24. Pequeña escuela tuviste. Enorme Y un maestro. desafío. Enorme. Qué sí, maravilloso. señor. Y bueno, nunca pierdo esos ojitos brillosos de cuando se hace un plato o cuando tenemos un evento o algo por el estilo. Y hoy en día, cuando tengo ahí
a alguien que no conozco, que mi obligación es formarlo. ¿Por qué te importamos en la Argentina? Sos Porque importado. yo venía acá te importamos. quedaste. No, me autoimporté. Te importaste. Me exporté y me importé. No, venía por trabajo, un trabajo vinculado a la industria gastronómica. Yo era muy joven, pero ya tenía un cargo gerencial en la empresa de catering industrial más grande de Italia. Y nosotros acá teníamos dos o tres negocios. Y entonces la empresa me enviaba acá para el seguimiento de esas tres actividades. Entonces vino una vez en el 87, otra vez en el 88, otra vez en el 89 y finalmente digo, a pesar de todo, a pesar de la hiperinflación y de todas las cosas que pasaban en esa época, digo, este es un lugar interesante. Y finalmente digo, a pesar de todo, a pesar de la hiperinflación y de todas las cosas que pasaban en esa época, digo, este es un lugar interesante. No ha cambiado mucho en 30 años. Efectivamente. Bueno, pero me pareció un lugar muy interesante desde varios puntos de vista y finalmente en el año 92 decidí mudarme acá, dejar mi trabajo de allá, que era un trabajo, entre comillas, seguro y con perspectiva y no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, y el aguinaldo, en Italia el doble aguinaldo, y el coche, y esto y lo otro, y finalmente digo, bueno. ¿Y qué empezaste haciendo en la Argentina cuando te instalaste en el 90 y pico? Empecé con una cosa que no tiene nada que ver con la gastronomía, porque tenía que empezar a vivir. Claro, algo. Entonces, yo tenía un amigo italiano que tenía unas máquinas que plastifican los equipajes en los aeropuertos. Y entonces ese amigo italiano me dice, y como si fuera fácil, ¿no? ¿Me las podés colocar en los aeropuertos en Argentina? Entonces, bueno en mi cabeza nunca existe el no. Sí. Y a los 6 meses le coloqué esas máquinas en los aeropuertos argentinos. Bueno, y al poco tiempo, una persona que fue determinante en mi, si la quieres llamar así, carrera de periodista, Ana Torrejón, me preguntó, ella en esa época era directora de la revista Claudia, y me dijo, ¿por qué no te animás a ayudarnos con el tema de la comida? Vos que entendés del tema, ayuda. Bueno, y empecé a hacer los trabajos que hace uno que empieza, a ir a los negocios, hacer el relevamiento, el direccionario y esas cosas. Bueno, después ella se fue a la revista Elle, me encargó la sección de las recetas, y después fui al diario Clarín, y después tuve la suerte de poder generar el canal El Gourmet, y bueno, y ahí se dieron toda una serie de cosas. Y acá estamos. Y acá estamos. ¿Volverías a cocinar en un restaurante, Guille? Por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Te encantaría volver a la batalla un ratito? Por ahí el cuerpo no te lo da con la misma intensidad, pero la cabeza sí es mejor que la que tuve hace unos cuantos años. Mira qué bueno eso. Entonces sí, es algo completamente diferente. O sea, la gastronomía básicamente es eso, darle de comer a la gente. Después está la parte de educación, después está la parte mediática o de difusión. Y dentro del darle de comer a la gente, una cosa es un restaurante a la calle, un restaurante de un hotel, un catering. O sea, hay un montón de posibilidades. Hoy no estaría en un restaurante batallesco, bien, donde antes lo hacía deportivamente. Claro, 20 sartenes arriba del fuego. Prum. Algo un poco más tranquilo, con un buen equipo. Siempre es fundamental los equipos. Buenos equipos. Quizás ahí en la tele es donde está el cocinero solo, la cara, el que expresa, el que manifiesta. Pero adentro de una cocina está la brigada. No es fulano. Voy a comer a lo de fulano. Sí, fulano y todo su Claro, equipo. pues fulano solo no te puede dar de comer. Es imposible. Bueno, les propongo, mientras yo le voy a agradecer a algunos amigos que nos ayudan a hacer esta sobremesa, que vayan pensando en música. Música a la hora de preparar una nota, escribir un libro, a la hora de cocinar. Dale. Yo le quiero agradecer a Samantha de Perfumería y Julería, que hace lo posible para maquillarme. A los amigos de La Segunda, que hace años que me cuidan y me protegen. Y por supuesto a Cafés La Facenda, Gabriel Lancelotti, por estos riquísimos cafés que estoy compartiendo con mis amigos. ¿Música, Pietro? Y sí, no te digo que como la comida, porque no se come la música, pero sí te alimenta otras cuestiones. Música sí, depende del momento, depende del momento del día, del estado anímico, depende de toda una serie de cuestiones, pero seguramente sí. Hay una parte grande de la música que me gusta, que está vinculada a ciertas épocas de la vida. Me
gusta mucho todo el repertorio de música disco de los años 75 hasta 85. Bajemos bola de boliche, pop, nos ponemos a bailar Por acá. ahí sí. Hay toda una energy disco, bueno, hay toda una serie de, hay un momento de la música disco que me pareció y que me parece muy interesante, y esos son temas que me gusta volver a escuchar con cierta frecuencia. Después está la parte del rock, pero son cuestiones que creo que dependen de la generación, ¿no? Nosotros vivimos, y te incluyo, vivimos un determinado momento histórico de la música, en este caso de rock, entonces uno es como que se queda muy pegado a eso. Entonces me gustan mucho los Genesis, me gustan en todas sus etapas, me gustan mucho, bueno, los Pink Floyd, me gusta mucho los Led Zeppelin, o sea, hay todo un repertorio clásico de rock que me gusta escuchar. Me gusta como italiano la música de Verdi, de Puccini, de Rossini, etcétera, etcétera, etcétera. Menos mal, estaba esperando que me digas eso. ¿Por qué? Te estaba preocupando. No, ya. no te preocupes. No ¿Y te vos? preocupes. Sí, muy ecléctico y muy... depende del momento, pero muy fundamental la música. El jazz, de hecho, experimenté ejecutando el saxo, ¿qué me di tal? cuenta que era malísimo. Entonces Y ahí volviste a la sartén. Lo dejé ahí y ponía los discos de Coltrane y me imaginaba que era yo. Pero no, incapaz total, pero para vivir fundamental y muy variado. Y muy Y variado. depende cómo me siento. El tango, el folclore, y te salto de un Mercedes Sosa a un Troilo y de repente, sí, clavo Turandot y hasta me permito una cumbia en una fiesta con mucha alegría y sin nada más que disfrute. O sea, terriblemente variadito. En momentos de concentración hay conciertos, hay un fanático, un pianista que se llama Horowitz, Vladimir Horowitz, conciertos muy así, Prokofiev y todas esas cosas. Eso me ayuda a concentrarme cuando estoy cocinando. Sí, señor. O sea que lo único que se escucha es ese piano y de repente atrás algún borbotón, algún utensilio, pero me genera placer, concentración, relax. Es fundamental la música. Fantástico. Asegurá tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Doppio Cero. Una carta con auténtico sabor italiano. Bueno, muy bien. Vamos a tomar un riquísimo espumante que nos han regalado aquí nuestros amigos de la Cava de Chandon, donde estamos filmando. Quiero agradecer a Gaby Conti y a todo el equipo por este lugar maravilloso. Ahí hay unas cosas por acá atrás. Suerte que vine sin mochila. Para ellos, suerte, por desgracia para mí. Pero bueno, estaría bueno llevarse. Ustedes no digan nada, ¿eh? No, nosotros tomamos. Nosotros bebemos. Bebemos. Salud, amigos. Bueno, salud y gracias. Salud. Buenos brindis. Salud. Vamos a ver cómo está esto. Está fresco en serio. Está fresco y está sabroso. ¿Qué nos falta en la heladera del señor Pietro Sorba? ¿Qué Producto falta? clave. ¿Qué nos falta? Un producto clave que nunca puede faltar. El parmigiano. Parmigiano no tiene que faltar nunca. ¿Cuántos meses? De 24 a 24 a 36. 36. ¿Dale Vaccherose o no? Vaccherose, sí. Me voy Ok. hasta Reggio Emilia. Vos imaginate la demencia. No, no es La locura. demencia. Una de las etapas siempre cuando voy a Italia es ir, no sé, a Reggio Emilia, etcétera, y comprar, porque yo no soy de comprar, de llenar la valija, etcétera, porque bueno, pero sí ese tipo de producto me gusta tenerlo en casa. Así que bueno, ese por ejemplo no falta nunca, hay siempre un buen aceto balsámico, pero no aceto balsámico, No, vero aceto. vero aceto balsámico, pero eso dura, Sí, pues gotitas. son gotas. Con una colatura de alici, botarga, que hay cosas que siempre están. Sí. La italianidad no la has perdido, No, en pero esa para cosa nada. no me gustan muchísimo las cosas de acá, pero hay
4, 5, 6 cosas que me gusta tener siempre en la heladera. Piñones. Piñones. Bueno, Hablando de piñones, ¿cómo es un vero pesto genovese? Te lo tiene que decir el No, maestro. no, Yo vos no. Dale, regálanos la receta, Pietro, por favor. Porque la no gente es a tan veces se complicado. confunde. No se confunde. Entonces, primero albahaca de hoja chica. Ok. ¿Por qué albahaca de hoja chica? Porque la grande tiene un sabor diferente. No es que no se puede hacer con la hoja grande, se puede hacer, por supuesto, pero la hoja chica no tiene ese matiz que recuerda a la menta. Una domanda posso Prego, fare. ¿De prego. Tramonto o de Levante? Porque No, hay di Ponente una di Levante. Eso, una no, di disquisición. no, è Ponente. ¿De la eso. que le da el sol a la mañana o el que da No, el sol a la Ponente, Ponente, Basilico di Pra. tarde? Mirá lo Ponente. específico que son. Entonces, si es posible, Hoja chica, bien. chica, si es más o menos un atado promedio por persona. Promedio. persona, un atado, Sí, porque ok. hay atados así, hay atados Ok, así, entonces sí, un atado ok, así. chiquito, bien. Aceite de oliva del bueno, que no hay otra cosa que no debería, si es posible, faltar nunca en casa. Virgen extra. Si es posible. Ajo fresco, si es posible, porque el estacionado fresco. Quiero decir, cuando digo fresco, que joven, o sea, que no tenga ese brote así en el medio. Perfecto. Sal gruesa, si es posible. Piñones, si es posible, si no hay piñones, la nueces. Es también porque en el disciplinare, la norma de realización del pesto en Génova está permitido el uso de nueces. Ok. Por lo tanto, ese asunto de los piñones está bien, pero hasta cierto punto. Me olvidé algo, ajo, queso. Bueno, el formaggio. El formaggio, hay diferentes escuelas así de pensamiento. Hay gente que coloca solamente el parmigiano, que acá sería un buen rellenito, que hay buen rellenito. Hay buen rellenito, sí, señor. Y hay gente que agrega en proporciones distintas un pecorino, un queso de oveja estacionado. Eso depende de cada uno. O sea, quiero decir, si alguien quiere un pesto más intenso, obviamente es bueno agregar una parte de pecorino. Si alguien lo quiere un poco menos intenso, con el parmigiano / rellenito es más que suficiente. ¿Cuánto dura el pesto, Pietro, una vez hecho? 3 días, 4 días, si no lo congelas. Se puede congelar, Sí, se pero no puede se puede congelar. calentar. Jamás. Jamás. ¿Y cómo se hace? Porque no hay que poner el mixer o la mini pina. Depende. Si lo haces con el mortero, primero van los piñones y el ajo. Y entonces, y ahí se empieza a armar esa pastita media cremosa. Y a partir de esa pastita empezás a sumar las hojas de albahaca. Hoja de albahaca, pero no cucharitas, 3 granos, 4 granos de pimienta para que empiecen a hacer ese trabajo de arrastre entre el mortero. A pestar. Cuando uno empieza a tener una mezcla bastante cremosa y homogénea, ahí empieza a agregar hilos de aceite de oliva. Y finalmente ya ahí, cuando uno tiene el pesto casi listo, se agrega el queso rallado muy, muy fino. No hay que encontrar las escamas del queso ahí en el pesto porque... Por 2 razones. Primero, porque no es agradable. Segundo, porque el pesto pierde cremosidad. Y tercero, porque cuando condimentas la pasta, te van a quedar esas escamas de queso ahí en el medio y eso no va. ¿Te das cuenta de esa explicación? No, y la pasión que le puso. Dice, no. Científica. Dijo, no, y le empezó a... Para que después aparezca un joven y pongan una licuadora. Pero todo él así, es un frecuentador. Pero no de se la calienta Liguria. el pesto. Él es un yo lo sé, él es un frecuentador de Liguria. Yo lo sé. Entonces él sabe cómo es. Ahí uno nace, crece y se muere comiendo pesto. Uno nace, crece y se muere comiendo pesto. Para nosotros es como para acá el asado, qué sé yo, la empanada. Es una cuestión casi esencial, es una cuestión esencial. Bien, muy bien, gracias por la clase, Pietro. ¿Qué nos falta en la heladera del señor Guillermo Calabrese? Y debe faltar de todo. De porque todo, pero vos no algo me que dedico a la cocina de casa. Me encantaría que esté completa, pero con cosas sencillas. Y siempre ese estilo mediterráneo, ¿no? Unas berenjenas, unos buenos tomates, albahaca, el ajo, el aceite de oliva. Hay mucha coincidencia. Si bien somos del sur, no somos del norte. Somos todos hermanos. Somos todos, siamo tutti Siamo tutti fratelli. Fratelli d'Italia. Fratelli Tal cual. Pero Saraco, calabrese, sorba. Sí, que acá Cataluña no existe. ¿Y qué te encanta cocinar? Me encanta mucho manejar los arroces.
Ajá. con mariscos, dándole el justo y preciso punto de cocción. Que no es Estilo ni más- paella, no al estilo risotto. Puede ser. Puede ser, también, ok. depende del día, pero bien definido. ¿Cómo es bien eso? definido. El punto que decías, ¿no? El dente del arroz, que es el arroz tiene una carga enorme de almidón y vos lo empezás a fregar y le empezás a transmitir calor y en esa sumatoria del calor y la friega entre ellos te devuelve con almidón. Entonces, si vos querés exacerbar el almidón para obtener un risotto, tenés que darle esa dedicación de revolver casi constantemente durante los 18 o 20 minutos hasta llegar al dente para que se produzca. O por lo contrario, si querés hacer un arroz seco estilo paella, una vez que le pones el caldo, la cuchara la guardás bajo llave Ujú. y no producís esa liberación del almidón. Pero una vez que toma temperatura el arroz, no es que apretás un botón y frena. Yo siempre pienso que es como un barco que se acerca al puerto. Vos no podés frenar de golpe. Tenés que tener la sabiduría del capitán de cortar motor y dejar llegar por estropada al muelle sin subirte arriba de la tierra. Yo siempre pienso que es como un barco que se acerca al puerto. Vos no podés frenar de golpe. Tenés que tener la sabiduría del capitán de cortar motor y dejar llegar por estropada al muelle sin subirte arriba de la tierra. Perfecto. El punto del arroz viene a ser algo así. Si es que existe una sabiduría, menor por cierto, es saber cuándo cortar el fuego y dejar que se vaya cocinando hasta llegar a ese dente que llamamos, que es ese grado de dureza o no, cierta resistencia a la mordida. cierta, Exactamente. sin que haga un crack en el centro. Es algo muy milimétrico. Muy milimétrico. Bueno, te lo puedo describir, lo podés leer, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo muchas veces hasta lograrlo. Después te sale. Bueno, me gusta mucho eso, manejarlo, distintos tipos de arroces y también hacerle honor a los mariscos con esa casi mínima cocción que necesitan. Es mínima siempre. Es mínima. Hemos tenido durante muchos años bibliografías muy erróneas. Están hoy en día, la divina de Doña Petrona hablaba de cocinar una langosta 1 hora y media. La haces puré, hermano. La destruís. O sea, necesita pocos minutos. Un buen langostino fresco o congelado crudo con 30, 40 segundos. Segundos. Ya estaría bien. Atención, Los pescados blancos, magros, necesitan poco tiempo de cocción. Quizás un alto impacto de temperatura en cortito tiempo de cocción. No vas a poner un pescado de río, de mar o de laguna, 40 minutos al horno, lo cremás. Sale hecho una estopa, claro. Un purecito, una papilla. Gracias, maestro, de No, verdad. por favor. Bueno, gracias. les propongo que piensen algún lugar donde les encantaría hacer una sobremesa en cualquier lugar del mundo. Puede ser un lugar real, un lugar utópico, que hayan estado o que quieran estar. ¿Dónde nos vamos, Guillermo, a hacer sobremesa? ¿En Argentina o en el mundo? Elija usted. Sicilia. A la Sicilia. Sí, Taormina. A Taormina, bien. Hizo la vela, ahí sobre el Jónico. ¿Has hecho alguna sobremesa allí? Tengo ese recuerdo imborrable lindo. con mi padre, 5 de la tarde, cayendo el sol, comiendo unos espaguetis con anchoa, tomando un vino regional. Punto. Imperdible. Simple. Imperdible. Qué buen recuerdo. Pietro, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la isla de la Magdalena, el lugar donde nació mi padre, donde yo pasé parte de mi vida. Es una pequeña isla que está entre Córcega y Cerdeña, en un archipiélago extraordinario. Y es el lugar donde vuelvo siempre, junto con Génova y Buenos Aires. Buenos Aires, Génova, la Magdalena son 3 lugares importantes en mi vida. Pero ahí, ese es un lugar que por su naturaleza, desde mi punto de vista es extraordinario. Es una isla pequeña, 7.000 habitantes, un ritmo absolutamente anónimo, Ajá, aparentemente, sí, sí. porque no sé nada, o sea, no hay nada, No hay nada, más no hay allá de nada. un mar extraordinario y de una comida sana y de la naturaleza,
el tiempo ahí es distinto, entonces... Qué bueno eso, el tiempo es distinto. El tiempo es distinto, entonces uno se maneja de otra manera y una de las cosas que hay que hacer es la sobremesa, el café y esas cosas, entonces ese es su lugar El perfecto. perder el tiempo, Perder es lo el más tiempo. importante. Bueno, tengo regalos para ustedes, ¿eh? Gracias. Productos de Marbavic, de nuestros amigos Marbavic, de Mendoza. Gracias. Y tengo ¡Qué vinos. lindo! Muy amable. En este caso Hermoso. les voy a dar este Graciano, que es de Casaraujo, esta bodega pequeña, familiar, de rosarinos, que está en Villatuel, muy cerca de la ciudad de San Rafael. Es un blend de Malbec, Cabernet Merlot, tiene 12 meses de crianza en barrica y 24 meses en la botella antes de que lo podamos descorchar. ¡Qué lindo! Muchas Así que bueno, gracias. Augusto. Además con entrevista y regalito, mejor Siempre. imposible. Somos muy generosos nosotros. Podemos volver cuando vos Cuando quieras. vos quieras pueden volver. ¿Eh? Volvemos acá, nos quedamos acá. Sí. Salud. Salud, salud, salud. It's got a start and an end and a heart and a friend to it. I love jazz. It's got a style and a trick and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from Southland and it soon spread all around.